feliz nuevo a todos, nuevo año, nuevas experiencias. ¿Por qué no toman sus lugares? Hace 3 semanas que yo sé que me tocaba predicar. Cuando termina un año, nos enfocamos en todo lo que sucedió durante ese año. Y al hacer eso, muchas veces trae tristeza. Me quisiera que viéramos el Salmo 77, el versículo 11 y 12, Sammy, por favor. Este salmo, para explicarles poquito, es uno de los salmos que no fue escrito por el rey David, fue escrito por uno de sus músicos. Y empieza el salmo, este músico empieza quejándose. He orado, he alzado mis manos, y empieza eso. Les recomiendo que en su momento en casa lo lean, porque es un salmo muy importante, muy interesante para nosotros, para nuestras vidas. Pero empieza, donde me quiero enfocar ahorita es el versículo 11, que dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. El 12 es a mí. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mientras yo meditaba en la palabra de Dios, empezó a pasar ciertas situaciones en las que tuve que ministrarle a varias personas, no una, no dos, y empecé a ver un patrón. Una de ellas me dice, el día 2 de enero, me dice: yo la estoy deseándole un nuevo año, felicidades, ¿verdad? Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Dice: no me digas nada, yo estoy ya harta de todo esto. Ay, dije, ¿de qué? Me dice: la gente durante esta temporada tiene 2 extremos. Se porta muy alegre y te desea todo lo mejor, o se porta muy grosera. Yo no había tomado eso en cuenta. Dije yo, ¿cómo que se porta de 2 extremos? Me dice: sí, es lo que yo veo. Ya empecé a hablar con ella, y en lo que estaba hablando con ella, se me viene, yo digo que fue un rema, porque en ese momento yo queriéndole animar, y eso le decía yo: hay que tener en cuenta qué es lo que está detrás de ese comportamiento de la persona.
Yo me imagino una persona triste que no está con su familia o que perdió a alguien y que lo extraña en ese momento, pues no va a estar de buen ánimo. ¿Verdad? Una persona que ha gastado y sigue gastando porque tiene compromisos y se siente obligado, pues no va a estar muy contento tampoco. Quien va a estar contento es quienes pueden ver más allá de los problemas por los que está pasando, puede ver más allá de las pérdidas que ha tenido, puede ver más allá de lo que ha sucedido y está enfocado en lo que viene. Amén. Entonces, esa persona no le va a afectar ¿por qué? Porque su caminar está en Dios. Sí. Entonces, su caminar no depende de los ingresos que tuvo, no depende de quién murió o no murió, quién está enfermo o no enfermo, qué falta o no falta. Su enfoque y su vista va a estar en Dios Padre. ¿Verdad? Entonces, yo estoy tratando de explicarle esto. Me dice no. ¿Por qué? Porque ella no quiere aceptar eso. No quiere aceptar que Dios Padre está por encima de todo. Y este salmo, el cantor empieza en una manera quejándose con Dios por todo lo que le ha sucedido, por todo lo que ha pasado, porque cómo se siente desvalido, se siente angustiado. Y él siente que nadie no recibe respuesta de Dios. Él siente que Dios como que lo ha abandonado. Y empieza él a cambiar su ánimo y le dice, empieza a decirle, ¿acaso ya? Yo se lo estoy parafaseando, no se lo estoy dando palabra por palabra, pero como que le dice, ¿acaso ya te olvidas, como ya te olvidas de mí, ya no piensas en ayudarme, en auxiliarme? Y empieza este músico a hacerle preguntas a Dios. Y sabe un detalle que yo me he fijado, como cristianos siempre tenemos esa idea de que nosotros no podemos preguntarle a Dios, porque Dios sabe y Dios es supremo y Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, pero si yo no sé a dónde me está llevando y no le pregunto, ¿cómo voy a saber cuando llegue a donde Él me quiere llegar? ¿Me explico? Porque a veces hay que preguntarle a Dios, hey, ¿por dónde voy? Este nuevo año que empieza, ¿cómo quieres qué esperas de mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué pasos debo de llevar? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Pero si no le preguntamos a Dios, y este músico le preguntaba a Dios, y empieza a cambiar su actitud. Y ayer a mí me empezó a cambiar mi actitud anoche, que yo miraba mis papeles escritos ahí, y nomás tenía tenía los versículos, y era todo, pero no me los podía encajar como por dónde tenía que ir. Y en eso tuve una llamada muy urgente. Y a raíz que estoy hablando por teléfono con esta persona, el Señor empezó a hablarme a mí, para yo poder hablarle a ella, para yo poderle dar palabra. El Señor empezó a hablarme a mí. Y yo la estoy escuchando, pero acá atrás estoy acordando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y me quedé yo, ¡ay, Padre! Sí me acuerdo. Y antes de que colgara ella, empecé a platicarle. Le dije, te voy a platicar algo. Porque ella me decía, no sé con quién más hablar. Y yo me acuerdo una situación en mi vida donde pasé por una cosa, tenía yo 28 años. Estaba embarazada, tenía mi hija de 1 año, en diciembre cumplía ella los 2 años y era como la primera semana de noviembre o la última de octubre. Y pasé por una situación que yo pensaba, yo no puedo enfrentar esto no puedo, esto aquí ya, yo, hasta aquí queda esto. Y tomé a mi niña, la puse en el carro, en su silla del carro, me metí yo al carro y agarré rumbo a un lugar donde yo sabía
que había un barranco, por la carretera, había así un declive hacia abajo. Y yo dije, esto aquí termina, yo acabo aquí. Tomé y voy por esa carretera y ya para llegar a ese lugar le meto breca. Lo bueno es que no había tráfico alrededor. Le doy la vuelta al carro y voy de nuevo. Lo hice creo que 3 veces. Ya la tercera me entró en el cerebro. Yo no estoy en control de esto. Hay alguien más poderoso que yo, que sabe que esto nomás es una etapa que quedará atrás. Tan quedó atrás que pasaron años y ni me acordaba. Y anoche, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando doy otra vuelta, está una iglesia en esa área. Y yo llegué a esa iglesia, me bajé a mi niña. Eran, yo creo que como las 2 de la tarde, 12 de la tarde, no me acuerdo, pero era temprano. Y estaba abierta la iglesia. No era donde yo asistía, era una iglesia completamente diferente. Entré y me senté. Estaba en una esquina un señor orando. Yo no podía orar, no sabía ni qué decir, cómo empezar, porque a mí se me había instruido de un modo. Y yo estaba a punto de voltear y hacer algo que se me había dicho, eso no se hace. Era tanta mi desesperación y mi angustia que yo ya no quería saber nada. Y me acordaba yo anoche de este músico que ya sentía que ahí se le acababa la vida. Y nosotros lo que no entendemos es que para que haga un comienzo nuevo, tiene que terminar algo para que entre otra cosa, ¿verdad? Tiene que terminar este año para decirle feliz año nuevo. Yo mientras estoy sentada allí, empiezo a llorar. No podía hablar, no podía decir nada. Mi niña a un lado y yo allí embarazada. Y llega una hermana, se viene de frente, me agarra las manos y empieza a orar conmigo. Yo no le sé decir de cómo oró, no le sé decir qué dijo, no le sé decir qué me dijo después. Lo único que me acuerdo tan real es que yo salí de esa iglesia y nunca volví a ver a esa cuca de ese día. Salí, me subí a mi carro, llegué a mi casa, agarré a mi niña, le di de comer, seguí mi proceso de mis días y dije, Padre, enséñame qué debo de hacer. ¿Qué es lo que hubiera hecho al principio para poder saber qué camino tenía que llevar? Pero no, mejor dejé que esta angustia creciera, porque yo misma hice el problema más grande que mi Dios. Y a veces, mire, estamos terminando un año y he hablado con varias personas, este año fue difícil por esto, este año fue difícil por aquello, este año, y todo el mundo diciéndome, oiga, en 3 semanas que le digan y le estén diciendo, llega el punto que uno también está allá. Y yo misma me ponía a orar y le decía, Padre, tú sabes por lo que yo he pasado todos estos días y cada que alguien me dice algo así, yo siento que voy de declive. En lugar de sentir ánimo, escucho a esta gente y yo los veo y digo, si vieran por lo que he pasado, yo misma me decía esto, y le decía a Dios, si vieran por lo que yo he pasado, no se pusieran tan tristes como están. Es lo que yo en mí, ¿verdad? Entonces empecé, Padre, enséñame cómo puedo enfocarme en tu palabra para traer lo que tu pueblo necesita. Porque tu pueblo necesitamos de ti de una manera muy especial. Porque hemos tenido muchas pérdidas, hemos tenido angustias por las que hemos pasado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que a pesar de las angustias y a pesar de las pruebas, la iglesia aquí sigue. Ahí vamos, ayudando a otros, ministrando a otros. Y ahí seguimos, ministrando a aquel y ministrando al otro y ministrando aquí y ministrando allá. Y es lo que yo miraba en mi vida en estas 3 semanas.
ministrando aquí, ministrando allá, llegué al punto que dije, Padre, como el músico ¿y yo qué? Y anoche que tengo esta llamada y empiezo a ministrar por el teléfono, sucedió algo increíble. Que yo de estar, ya estuve a punto 3 veces de levantar el teléfono y decirle a los pastores, ¿saben qué? Yo sé que es muy tarde para decirles que no puedo predicar. Es muy tarde para eso. Pero estuve a punto, como 2 o 3 veces, de levantar el teléfono y decir, no puedo. Y cuando estoy en el teléfono hablando, el Señor me empieza a dar una claridad tan increíble y empieza a enseñarme unas cosas que yo me quedé, wow, Padre. Fíjese, el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7. Si tiene Biblia o si tiene ahí, pero aquí Sammy nos lo va a poner en la pantalla. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dije, wow, el Señor Jesucristo también padeció angustia cuando estaba en carne. Me acuerdo en Mateo, creo que el capítulo 14, 15, por ahí así, donde está en el Getsemaní, está hincado orando, le dice se levanta y habla con los discípulos y les dice, estoy triste hasta la muerte. ¿Y saben qué? Él estaba terminando su ministerio, pero faltaba una cosa, el sacrificio por cada uno de nosotros. Es lo único que faltaba, el sacrificio. Y él ya se sentía triste hasta la muerte. Cuanto más nosotros como seres humanos, cuando tenemos una pérdida o tenemos alguna angustia, algún pesar, algo que nos atribula, que nos dice, que ya decimos, ya, no hay salida para esto, no hay cómo. No hay, para nosotros en carne, no hay cómo. Pero para Dios Todopoderoso, no hay nada que lo detenga. Nada. Y a veces nosotros queremos que las cosas fueran como antes, que las cosas fueran así, que las cosas fueran acá, sin entender que si las cosas se mantienen de una manera, no hay crecimiento. Si usted dice, no, yo prefiero estarme así, se queda y así no crece. Y así no sirve en el ministerio. Cada que pasamos por una situación es preparación para ayudar a alguien. Sí. Si alguien viene y me dice, es que hermano, usted no sabe lo que es perder una criatura. Y es cuando eso sucede que digo yo, ahora entiendo lo que pasé allá. Hermana, es que usted no sabe lo que es lo que lo diagnosticen con cáncer. ¿No? Entonces ya puedo darle palabra a esa persona. Se la puedo dar sin haber pasado por ello, pero ¿sabe qué? La efectividad de mis palabras no va a ser tan fuerte como decirle, ya pasé por ahí, ya estuve en ese camino. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es de que cada paso que he dado, cada caminar de mi vida, ha tenido algo presente a Dios Padre. Que no le hace qué sea, no le hace cómo venga, no le hace el día, el momento, la hora, el año. Mientras Dios ha estado presente, yo sigo caminando y digo, en una ocasión me dijo una hermana mía, ay, qué conchuda eres. Sí, puedo estar pasando por algo y no me voy a doblegar, porque eso es lo que el diablo quiere que cada uno de nosotros. Pasamos por una situación porque el enemigo quiere vernos doblegados. Y cuando yo me doblego y estoy hincada, le digo, Padre, así que me vea, doblada ante ti, doblegada ante ti, porque tú eres el que sacas adelante a cada uno de tus hijos. Que le dé miedo a él, que no me dé miedo a mí.
yo me imagino al Señor Jesucristo en esos últimos días, que Él sabía lo que le venía. Él sabía. A diferencia de nosotros no sabemos lo que viene. Nosotros no sabemos lo que trae el mañana. Él sí sabía lo que le traía a otro día. Él sabía perfectamente. Imagínense nosotros que no sabemos y luego todavía encima de no saber, querer alejarnos de Dios porque creemos que así está mejor. No sé en qué cerebro, porque en mi cerebro, aún no sabiendo lo que trae mañana, yo prefiero estar ante Dios que sin Dios. Y como cristianos, no podemos ceder espacio al enemigo, porque cada espacio que cedamos es contra nosotros mismos. Anoche que yo tenía yo digo, cuando me pasa algo así, que de repente me estremece el Señor, digo, acabo de tener un nuevo encuentro con Dios, a otro nivel. Y esos momentos, yo no los doy por nada. Por más angustiosos que sean, por más tremendos que sean, cuando veo a Dios traer victoria y enseñar el paso, digo yo, valió la pena. Y a veces que viene alguien y dice, ay hermana, es que mire, pasa esto y lo otro. Y a veces yo veo el problema de este tamaño. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios está en un tamaño tan grande que no lo alcanzo a ver el fin. Y gracias a Dios por ello. Porque no le hace cuál sea el problema que te angustie. No le hace cuál sea. Tenemos un nuevo año para decir, no lo haré como el año pasado. No me sueltes, Padre, porque aquí voy. Que le dé miedo al otro. Y ese debería de ser el pensamiento de cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos una gran oportunidad cada mañana. Enfrentar un nuevo día con la cara en alto diciendo, soy la hija, soy el hijo del único y verdadero Dios. Mucha gente no puede decir eso, oigan. Quisieran decirlo, pero no pueden. Entonces, cada mañana al despertar, wow, gracias Padre. Gracias Padre, porque tengo otra oportunidad de caminar nuevamente en tu caminar, no en el mío, en el tuyo, Padre. Un nuevo caminar, un nuevo día. Y nosotros hacemos gran fiesta de un año nuevo. Debemos de hacer gran fiesta de un nuevo día. Porque mucha gente no despierta otro día. Y mucha gente que despierta en un hospital. Entonces, un despertar para nosotros, cualquier día sea, debe de ser en gloria con Dios. Decir, aquí estoy, Padre. Sí. Lo que viene contigo a mi lado, lo caminamos juntos y no hay problema. Eso es. Ayer que platicaba por teléfono, al final de la plática me dice, ya entendí, mi problema jamás va a ser más grande que mi Dios. Nuestro problema, no le hace cuál sea, no le hace cuál sea la angustia, jamás de los jamases va a ser más grande que nuestro Dios. Yo estaba viendo 3 cosas que como cristianos podemos seguir para poder llegar al punto que llegó el escritor del Salmo 77. Al final del Salmo, él empieza a hablar de las grandes maravillas. Volteó hacia atrás lo que había sucedido para ver las grandes maravillas de Dios. Y nosotros a veces volteamos, ay, si fuera, no, gracias Padre, porque cuando dijeron que ya no iba a tener familia, me diste 3 hijos. Cuando dijeron que tenía cáncer, lo desapareciste. Eso es lo que debemos de enfocarnos. Las maravillas y grandezas que ha hecho Dios. En eso. No voltear a ver, ay, pero ¿por qué? Ay, pero... No. Eso es lo que quiere el enemigo.
tenernos ir ahí cabizbajos. Entonces, nosotros debemos de enfocar nuestro día diciendo, dar gracias en todo momento. Que se ponchó la llanta del carro, gracias Dios, porque por algo la tienes ponchada, algo quieres que suceda, o de algo me detuviste de que no sucediera. Gracias, Padre. A lo mejor en ese momento nosotros, ay, pero ¿por qué si llevaba prisa? Esa prisa te pudo llevar a otra cosa. Y gracias a Dios, ¿verdad? A veces tenemos que examinar nuestra conducta, lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y a veces nuestra conducta del año pasado nos llevó a una situación tremenda y decimos decir, hey, no, ya no voy a hacer esto, ahora le voy a hacer de este modo. Me conocen porque yo soy bien decidiosa, por ejemplo. No, este nuevo año ya no voy a ser decidiosa, voy a anticipar lo que necesito hacer para no dejarlo hasta la última hora, ¿verdad? Detalles que nos obligan a llevar esa nueva vida en Cristo como ejemplo a seguir. No como, pues si esta, que sí sirve a Dios, mira cómo está. Eso no es el ejemplo. Que, como dijo Pablo, sed así imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y sabe que en toda la Biblia es el único que dice sed imitadores de mí. Entonces nosotros debemos de buscar eso, imitar a Cristo, para que estemos prestos. Mire, cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní orando, Él está anticipando lo que va a suceder. Y allí es donde recibe la victoria, en ese momento. La victoria no la recibió en la cruz. En la cruz ya nomás fue el acto para demostrar que ya había sido victorioso. A veces en esos momentos de angustia, cuando empezamos a ver el problema más grande, se nos olvida que lo que debemos de estar engrandeciendo es a Dios. Leyendo su palabra, cantando, todo lo que... Mire, en esos momentos de la angustia, cuando viene ese momento que empieza la angustia a hacerse así, y empezamos a cantar, la angustia se va a hacer así. Empezamos a leer la Biblia, la angustia se va a hacer más chiquitita. ¿Por qué? Porque estamos engrandeciendo la magnificencia de Dios en nuestras vidas. Y en esos momentos, cuando ya sentimos esa grandeza de Dios, sabemos que, wow, el siguiente paso que yo dé, lo llevo con mucho empuje. ¿Por qué? Porque llevo a Dios, o Dios me lleva más bien. Él me lleva de la mano y no me va a dejar caer. Cuando yo volteo hacia atrás y veo cómo pasé por toda esa situación y a dónde me llevó el Señor con los años, y específicamente anoche, decía yo, wow, cuando uno piensa que algo pasa y fue pura casualidad o pura coincidencia, estamos dejando pasar un momento en el que Dios nos puede usar para algo grande. Porque si nosotros lo vemos como algo ligero o algo sin mucha importancia, entonces Dios dice, pues si no le estás viendo la importancia, ¿cómo te voy a usar? Tienes que ver la importancia de esta situación. Si es alguna enfermedad que usted dice, ay, pero esta es ligerita, no tiene nada de grandeza. Para mí cualquier enfermedad tiene grandeza. ¿Sabe por qué? Porque siempre es como el inicio de algo más grande después. Si usted lo pasa como, después cuando le dicen esto y esto, pero cuando era chiquito lo ignoramos. Y así con el Señor. Él nos pone en una situación para que podamos engrandecer su nombre más adelante. Pero si no lo vemos, pues no vamos a poder hacer lo que el propósito por el cual Él nos ha permitido pasar por esa situación. Miren, Job, la historia de Job, aunque otros vinieron a tratar de, como
¿quién dice? Todavía encima de la situación en la que estaba, pisotearle aún más. Y él no se dejó. Su esposa, ¿qué le dijo? Bendice a Dios y muérete. Amigos así, familia así, wow. A 10 por un penny. Pero él, sin embargo, se mantuvo firme y el propósito que Dios tenía se logró. Cuando él le voltea todo el panorama y de repente, wow, tiene más de lo que había más de lo que había perdido, mejor situación en la que había estado. Pero nosotros a veces nos acobardamos porque, ay, esto no lo puedo pasar. No, hay que bendecir a Dios y alabarle y glorificarle a pesar de las circunstancias. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos? De Dios. De Dios. Habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y sabiendo eso, ¿qué esperamos en un nuevo año? Un día le pregunté a mi mamá, a un primo, me dijo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? De victoria en victoria. Y yo volteé a verlo, le dije, ay, Dios mío, victoria en victoria quiere decir problema tras problema, pero saliendo victorioso. Entonces, si vamos de victoria en victoria, agárrese de Dios. Agárrese de Dios porque cada victoria es una oportunidad para ministrar a otra persona. Entonces yo les invito al altar a que le entreguemos al Señor todo por lo que hemos pasado el año pasado y decir, empiezo de nuevo y esta vez no me voy a soltar de ti porque yo quiero que tú me agarres a mí. Porque una cosa es que yo agarre a Dios, pero otra cosa es cederlo y decir, tú tómame a mí. Entonces, ¿por qué no pasamos al altar y hacemos una breve oración ante Dios y decirle gracias por lo que hemos pasado, gracias por lo que viene y gracias por cada situación por la que hemos estado y gracias por cada vez que nos traes una victoria en nuestra vida? Amén.